Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Casa de las Artesanías de la ciudad de Tlaxcala, un recinto que conserva y preserva indumentarias de las danzas de nuestro estado. Y recuerden que estamos en Diálogos de Carnaval, el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, a través de la Delegación Tlaxcala. Año con año venimos organizando estos diálogos y pues aquí nos encontramos ahora con dos personas bastante conocedoras del ámbito carnavalesco de su región, el maestro Abraham y el ingeniero Jorge Luis. Abraham de Contla y el ingeniero Jorge Luis de la comunidad de Tepeyanco. Y el tema central que vamos a abordar acá es sobre el revestirse. Es un concepto que pocos carnavaleros todavía lo siguen utilizando y ya nada más hablan de vestirme, de disfrazarme, de ponerme otra ropa. Pero pues antiguamente, en el siglo pasado, había muchas comunidades que todavía utilizaban este término de el revestirse. Y vamos a las regiones que son nororiental de aquí de Tlaxcala y todavía escuchamos el término revestirse, y también algunos otros por el centro de aquí de Tlaxcala también utilizan todavía ese término de revestirse. Pero bueno, ¿revestirse qué es? Pues es ponerme las prendas de otro. Y en el carnaval era lo que pasaba y hasta ahora también lo sigue haciendo, vestirme del otro, ser un personaje, no ser yo, ¿sí? Entonces el revestirme, pero no va únicamente con la cuestión de las prendas, sino también con las acciones que hace el personaje, de alguna manera representando a algunos personajes que cotidianamente andaban en las calles, como pues a lo mejor el hacendado, el peón, el mayor, ¿sí? Entonces de esos personajes cotidianos es como se reviste el carnavalero, y también utiliza la parte lingüística con el cambio de algunas palabras. Son códigos que se manejan en las danzas de carnaval en decir una frase o una palabra. Por ejemplo, el ensaye, sí, es una palabra émica que muchos se utilizan, y pues ya los estudiosos dicen, no, pues es que no le tienen que decir ensaye porque es ensayo. Pero mientras sean códigos y la gente así los maneje con el tiempo, pues es muy importante registrarlos como esta palabra de revestirse. Y bueno, bienvenidos, maestro Abraham. ¿Nos puede hablar quién es Abraham en unos 30 segundos? Pues mucho gusto, sobre todo por la invitación que me hicieron nuevamente a estos diálogos del carnaval. Mi nombre es Abraham Caguán 50 y soy originario del municipio de Contla de Joncomatzi, por siglos llamado San Bernardino Contla. Pues yo soy licenciado en Ciencia Histórica, tengo una maestría en Sociología Jurídica Política y actualmente pues soy docente en el Centro Cultural Pacheli, sección Bachillerato, y en el CEBETI 03 de Tlaxcala. Y además en el carnaval es él. En mi camada yo pertenezco a una camada que se llama Camada Nueva Center sección séptima, mejor conocido como los Panteoneros, porque todas las camadas en Contla tienen apodos, todos tienen apodos, y o te ofendes o mejor lo haces parte de ti. Y yo rescaté el personaje del fiscal para mi camada, que es el tema que vamos a abordar con el maestro Abraham. Ingeniero Jorge Luis, sus generales, por favor. Gracias, Jorge Luis Flores, para servirle. Oriundo de Tepeyanco, Tlaxcala, ingeniero químico de profesión con una maestría en Administración de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente laboro para una organización llamada Soliflex Chemical, dedicada a la sostenibilidad, medio ambiente y negocios aledaños. ¿Y en el carnaval? En el carnaval, desde que somos niños, siempre la música es parte ya de nuestros genes. Nos hemos convertido posteriormente en organizadores de carnaval. El año 2020 tuve la fortuna de ser nombrado como principal en un grupo de trabajo, y desde entonces me adentré mucho más en el tema de históricamente qué ha sido nuestro carnaval, lo cual me llena de orgullo decir que puedo compartir algunas experiencias y algunas bibliografías que investigué. Pues desde ahí para acá, ahí estamos presentes en el carnaval. Muchas gracias. Vean ustedes, tenemos personajes que están inmersos, y es lo que trata esto, ¿sí? Traer a la gente que está inmersa, que tiene mucha experiencia, que colabore en el carnaval, para que de esta manera, a través de ellos, nosotros conozcamos, ¿sí? Todas esas experiencias, historias y muchas cosas más que el carnaval. El carnaval tiene muchos temas que tocar. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es el revestirse. Cuando Abraham
va a revestirse de fiscal, ¿qué es lo que pasa en la mente del cuerpo? ¿Cómo se espera ese momento? Bueno, yo quiero empezar con esto. A lo mejor va un poco alejado de la pregunta y sobre todo el resultado, la respuesta que se quiere, ¿no? Yo empiezo a hacer mi investigación entre los años 2010 y 2011. De hecho, en el 2011 es cuando inicio de una manera más formal a investigar el carnaval de una región que yo denomino región Contla-Majat Santa Cruz. Y el gobierno municipal de Santa Cruz de aquellos años tuvo un proyecto que era hacer una pequeña memoria rescatando los saberes del carnaval entre la gente mayor. Y entonces, en compañía del ingeniero Manuel Vázquez Salado, un vecino de Santa Cruz, Tlaxcala, se nos encomienda la labor. Y fuimos a una población que se llama Guadalupe Tlaxco, que en ese momento yo no sabía que en algún momento había sido un pueblo más de Contla. Y por ahí de la década de los 30 se separa de Contla y se integra a la municipalidad de Santa Cruz. Allí encontré una persona que lamentablemente al día de hoy pues ya es difunta. Hablo del 2011, tenía promedio 84 años. Cuando yo le pregunto de dónde se origina el carnaval, esta persona me dice algo que en ese momento pues cambió completamente mi visión de lo que yo por años entendía que era el carnaval y que desde niño me lo venían replicando, ¿no? Que era la burla al extranjero, ¿no? No se ponen de acuerdo si es en inglés, español, francés, bueno, al extranjero, ¿no? No se ponen de acuerdo si era la colonia, si era el siglo XIX, la intervención francesa, la época porfiriana. Bueno, o sea, ahí ya es al gusto, ¿no? Lamentablemente, sí. ¿No? Y me dices que es el contracarnaval, que es cuando los judíos andaban persiguiendo al niño Dios. Les digo el resumen de una entrevista que dura aproximadamente 1 hora, ¿no? Claro. Dice, como no lo podían agarrar los judíos que se revisten de huevos. Ahí escuché la primera vez ya como tal el concepto revisten de huevos. Y se pusieron a bailar ahí en las calles, cuadrillas, y se juntaron varios niños porque esperaban que uno de esos niños fuera el niño Dios. Y después, ¿qué creen? Lo pudieron agarrar. Se tuvieron que esperar hasta Semana Santa para crucificarlo el Viernes Santo allí en la cruz. Y me llamó la atención porque el Señor se puso a llorar. Lloró verdaderamente. O sea, dice, es que lo anduvimos golpeando, que maltratando, luego ya lo crucificamos. Yo no entendía realmente qué significaba todo lo que me decía. Y me dice que le tocó pues ya ir al centro de Santa Cruz y había un ritual que lamentablemente se perdió. Tenían que entrar los danzantes de las diferentes camadas a pedir permiso para bailar el carnaval, porque nada más era antes 3 días, pero había el miércoles de ceniza, domingo, lunes y martes de carnaval, o el remate de carnaval, como también es conocido. Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Claro. Yo pensé que por su edad hasta divagaba, porque me dice, lleva un viejito de blanco ahí con su bastoncito, el único que podía caminar, todos de rodillas, entramos, dejamos nuestra careta allí, y nuestro sorbete allá en la entrada de Santa Cruz y de rodillas, y él con su varita, vestido de blanco, iba azotándolo ahí, y iba rezando. Y lo que más me llamó la atención en ese momento es que se sabía oraciones que probablemente tenía como 40 años que no las rezaba, y me las rezó. Regresamos esto y decía Santa María Padre Dios, y discúlpanos, o sea, todo el protocolo de cómo se rezaba para pedir perdón. Dice, ya terminamos, y de rodillas hacia atrás, y el único de pie, el fiscal, con su, no, perdón, dice el viejito de blanco con su varita. Con todo respeto pensé que me hablaba de un fantasma, una metáfora, ¿no? Sí. En el año 2014, 2016, hay una camada en Contla que se llama Camada Sección Primera, mejor conocido como la camada de los ricos. Ajá. En Contla todas las camadas tienen apodo, para denigrarlos, que termina siendo en realidad parte de la identidad de la misma camada, ¿no? Entonces esta camada primera se le conoce como la camada de los ricos, ¿no? Y bueno, un danzante, Bertín Amador, él es el que rescata un personaje dentro del carnaval de Contla que había desaparecido más o menos por la década de los 60 del siglo XX, que era la figura del fiscal. Con el tiempo entendió que en el carnaval de Contla en realidad no solamente son los catrines, que es el grueso de los danzantes de las camadas. Había otros personajes que lamentablemente se han diluido, otros han aparecido,
y formado nuevas camadas. Otros aparecen como que un año y desaparecen, que tenían ciertas actividades. Obviamente es el capitán el que organiza, y es interesante porque en la época virreinal las camadas no se les llamaba camadas. Los documentos dicen que se les llamaba tropa. En algún momento dejan de llamarse tropa por camadas. Entonces tiene sentido llamar al capitán el que organiza, ¿no? Hay una novia, hay una muerte con su guadaña, 2 diablos, uno color negro con sus cuartas. Ellos son los que cuidaban la camada, tronaban las cuartas para formar el cuadro donde iba a danzar la camada en la calle. 2 charros también, uno de color rojo, uno de color negro, tronando sus cuartas. El mito es que los niños, cuando pasaban los charros adelante de la camada, iban tronando sus cuartas, tenían que esconderse porque ellos son los que se robaban los niños. Entonces me recuerda mucho esta parte del niño, ¿no? Es una metáfora con un simbolismo muy, muy complejo, pero también muy preciso, ¿no? Los osos con su domador, y ya los catrines, lo que es el catrín de levita, y un hombre revestido de mujer. Se les llamaba huehueretas o viejas. Pero había otro personaje, el danzante más viejo de la camada tenía que revestirse de fiscal. Pero todo eso había desaparecido, y entonces este danzante de esa camada de Contla sección primera lo rescata. Aunque otras camadas eventualmente, que en el desfile del martes de carnaval, en otros momentos, me he dado cuenta que salía un viejito con una cruz, pero desaparecía, pasaban años antes de que volviera a salir. Él es el primero que lo rescata. Entonces yo me quedé, ¿y esto qué pasa ahí? Ya cuando platico con él, porque además es contemporáneo mío, cuando yo era estudiante de colegio de bachilleres, el plantel 06 de Contla, yo estaba en primero, él estaba en 5º semestre. Y pues, coincidimos en algún momento y platicamos, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿qué es esto? Dice, pues es el fiscal. ¿Pero eso qué es? Y lo que más me llama la atención, lleva una cruz, una vara de mando, y va hasta enfrente, vestido de blanco. Ya preguntando, haciendo el estudio de campo con la gente, me dicen, pues es que dices que antes había una figura de mando, no era el capitán es el que organiza y se le tiene que obedecer, pero era como su apoyo, porque era el danzante más viejo, el que conocía de las tradiciones, el que decía, esto no se puede hacer así, porque se ha hecho tanto tiempo de esta manera, o sí se puede hacer así, pero sin alterar tanto esto, ¿no? Yo creo que por eso hoy tenemos camadas que alteran la música, las cuadrillas, las vestimentas de una manera, perdón, con mucho respeto, de manera muy brutal, ¿no? Tomando en cuenta que probablemente Contla fue de las primeras camadas en los carnavales de Tlaxcala que alteró bastante, cambiando un traje que dicen que era el de Apache por el de Catrín. Y no solamente Contla, Maján y Santa Cruz, ahí le metemos a todos, ¿no? Alteraron brutal ¿cómo se llama? La vestimenta, que probablemente fue la tradicional del siglo XIX, y sabrá Dios hasta en el tiempo hacia atrás cuánto, ¿no? Sí. Y me llama la atención. Entonces se me hace una buena idea tratar de rescatar el personaje para mi camada. Y además de que necesitaba evidencias. Claro. Pues yo decido revestirme de fiscal. Ahora, ¿qué significa el concepto revestir? Alguna vez, por ahí del 2000, yo creo que 8 o 2009, escuché como una agencia de noticias francesa escribió una reseña sobre los... No es lo correcto decir el carnaval de Tlaxcala, porque son muchos carnavales con diferentes orígenes y probablemente hasta diferentes objetivos, en una región muy pequeñita, que es Tlaxcala. Entonces mucha gente cree que por ser muy pequeñito todo es homogéneo, cuando en realidad es muy diverso. Podemos encontrar una población que nada más lo divide en una Barranquilla y son carnavales diferentes, formas de pensar distintos, ¿no? Decía magníficos disfraces del carnaval. Y me llamó la atención porque cuando mi padre, que Dios no manda otra cosa, primeramente el próximo 7 de marzo cumple 84 años, decía, ahora disfraz, esto no es un disfraz. Bueno, mi padre también danzó el carnaval en su momento, él danzó de huevureto de vieja,
en una camada en Contla que se llama Contla, mejor conocidos como los ochiteros, o sea, los mugrosos. Todos tienen apodos las camadas en Contla y ellos dicen orgullosamente somos mugrosos. Arriba la mugre, incluso gritan. Una camada que, por cierto, mi abuelo paterno fundó con otros. De otra camada, que era la Centro Sección Séptima, mejor conocida como los padrotes. Nada que ver con los proxenetas, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Les decía, ¿por qué padrotes? Pues por viejotes y gordotes. Así como que somos la nueva camada y ellos, se llamaba Xochitlán, tierra de flores, o tierra de flores en lugar de flores. Entonces la camada original, ¿qué van a hacer tierra de flores? Son los ochiteros, los mugrosos. Pero bueno, me dicen, no, eso no es un juego. ¿Cómo que disfraza? ¿Aquí no se disfrazan? Se dice revestir. Ya buscando que revestir es un concepto sagrado que se utiliza dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando el sacerdote, el obispo, le impone las manos al que va a ser el nuevo sacerdote, se dice así: es sacerdote en vida o en la muerte, en el cielo o hasta el mismo infierno seguirá siendo sacerdote en alma. Y para que se manifieste ese elemento sagrado se le ponen unas vestimentas especiales. Es la primera vez que se viste. Para la siguiente se va a revestir, porque la vestimenta está impregnado en su cuerpo, aunque sea metafóricamente o simbólicamente, y ya nomás se manifiesta de manera física con el alma, la casulla y todo lo demás que se pone. Y curiosamente en Contla ese concepto se utiliza y no se ha perdido. O sea, sí es muy común todavía utilizar el concepto de revestirse en jóvenes menores de 20 años. Todavía lo he encontrado que lo utilizan de manera muy común. Se utiliza para Carnaval y Semana Santa, para los alabarderos. Se reviste. Entonces, preguntaba, ¿pero por qué se revisten? Es que el huehue nada más se viste la primera vez. Lo siguiente ya es huehue. O sea, él va a ser huehue. ¿Qué es carnaval? No es carnaval, pero pues es huehue. O sea, es algo interesante que con precisión y sus símbolos hasta el día de hoy no alcanzo a comprender realmente qué significa en su totalidad eso. Dice, pero él sigue siendo huehue. Ya no me espera carnaval para volver a colocarse esa vestimenta, para revestirse. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Regresando nuevamente a la parte del fiscal. Pues yo decido revestirme de fiscal, porque me revisto de Catrín, solamente para tener evidencias fotográficas. La primera vez saqué una vara de mando que se hace de carrizo. Y es bien interesante porque en Contla se dice que donde crecen carrizos por que abajo hay un cantarito de agua. ¿Ven carrizos? Es porque abajo hay agua. Solamente ahí crecen los carrizos. Hay que tomar en cuenta este simbolismo que representa tener un carrizo. Claro. Que está relacionado donde está oculta el agua bajo la tierra. Entonces, y esos son pensamientos ya mucho más antiguos que recuerdan ni siquiera la época virreinal. Yo creo que se van hasta la época prehispánica. Es decir, en el carnaval como que tenemos un remix de elementos de diferentes épocas, que es muy complicado diferenciarlos uno de otro, ¿no? O sea, no es algo que sea muy sencillo, pero ahí están. El problema de la vara de carrizo es que nada más dura un carnaval porque se reseca y se quiebra y ya. Y entonces yo decidí buscar a un artesano que lamentablemente falleció de nombre Tomás por el COVID. Le digo, quiero que me hagas una vara de madera. Y me dice, te lo puedo hacer más ligera. No, ya no tengo dinero, de lo que puedas. Pues te lo voy a hacer de esto, igual no es muy pesada la madera. Y entonces tenía por ahí una cruz de esos que se utilizan para cimentar o colar. Y lo metí una vara y bueno, ya está, ahí está, quedó bonito. Bueno, pues órale, no lo quería así, pero bueno, pues ya la saqué así. Y entonces andaba en contra, bailar en las calles llaman recorridos. Por ejemplo, a Santa Cruz le llaman andadas. Y están pegaditos los municipios, somos municipios hermanos. Y yo recuerdo dos ancianos cerca de una capilla del centro de Contla que se llama La Ermita. Estaban sentados, dos viejitos. Ya volvieron a salir de nuevo los fiscales. Pero ese fiscal está re bien feo. Y era yo. Ahora mira ese fiscal. No, está re feo.
Porque la primera vez yo me puse calzón de manta, mi camisa de manta sin cenidor. Y después me dijeron que llevaba un cenidor rojo. Pues ya me lo puse. Pero sí hay guaraches. Ya no estamos acostumbrados a caminar con guaraches menos a danzar, ¿no? No, se me partieron mis pies, una niña se mabre. Que vaya, bueno, que me pongo mis zapatos negros de charol. Pues para que se viera según yo elegante. No, a veces se ven re feos. Me enojé. Hice un experimento, dije, ¿me enojo o mejor hago un ejercicio? Que me regreso. Oye, ¿les puedo preguntar algo? Dime, mi guagua, ¿qué pasó? ¿Qué le hace falta al traje? Y entonces cada vez que veía una persona mayor, oye, ¿qué le hace falta o qué le sobra al traje? Es que el sombrero tiene que llevar plumas. Plumas de guajolote. Hoy sé que las plumas de guajolote se pueden teñir de colores. Es que lleva su espejito acá, sus listones de colores. Algo interesante, la vara tiene que ir revestida, porque la vara también se revista. O sea, ese concepto me voló la cabeza. O sea, es un objeto, o sea, como si tuviese vida la misma vara. Así es. Dice que la vara también se revista, se le tiene que poner colores, papel de color china me dicen en chinitos hacia arriba. Y tiene que llevar sus campanitas. Y tiene que llevar flores, y tiene que llevar esto, aquello, el otro. O sea, fui reconstruyendo. Claro, qué bueno. Nuevamente, yo no me dicen, tú rescataste al fiscal. No, fue Bertín Amador, danzante de la Cámara Sección Primera de Contla. Yo lo que hice fue reconstruir la iconografía con un ejercicio de preguntar durante 3 años, allí en los recorridos, qué le sobraba o qué le faltaba. Entonces me iba diciendo la gente. Y que hacía el morral. El morral también es importante, porque eso es para un ritual que se hacía, que era el acto del Nepoalis. Yo preguntaba, ¿qué es Nepoalis? Dice, pues llegué a la conclusión que es un concepto contable. Dice, es que, y algo bien interesante, ¿no? Porque se parece a rituales que hacen en Oaxaca, y creo que también en Guerrero, en algunas partes. Dice, es que mientras danzaba la cámara, sacaba su libreta, y le iban dando dinero. Y él anotaba quién le daba dinero y lo guardaba. Después me dijeron que con el tiempo, en realidad ya no le daban dinero porque pues, se lo quedaba el fiscal el dinero. Y se fue perdiendo, diluyendo la figura del fiscal hasta que desapareció. Porque el carnaval de Contla entre los 60 y 70 estuvo a punto de desaparecer. Con todo y lo que hoy es el carnaval de Contla, uno de los más grandes del estado, estuvo a punto de desaparecer. Desaparecieron cámaras, y es ahí en esa coyuntura desaparecieron personajes, desapareció oralidad, desapareció rituales, muchas cosas desaparecieron ahí lamentablemente, y entre ellos la figura del fiscal y los otros personajes que mencioné. Y se me hizo raro. Ya también haciendo el estudio de campo me dicen que el fiscal, cuando veía a una muchacha en edad de casarse, la agarraba y le iba a buscar entre los huevos o entre el público otro muchacho para que se casaran y tuvieran hijos. Era como parte de este momento de alegría. No me gusta utilizar el concepto burla porque de repente se desvirtúa. Es más bien este momento de jolgorio, de alegría. Aquí hay un muchacho, le conseguimos una muchachita y llórale, ¿no? O sea, tenía la obligación de hacerle de casamentero en ese sentido, ¿no? Y esto nos lleva a la parte de la fertilidad, el concepto de fertilidad. Uno lo va descubriendo sobre el estudio de campo y va detectando un patrón repetitivo de algunos conceptos, como en este caso la fertilidad. La novia, que también sale en Carnaval en Contla, el acto de la fertilidad y de casarse. Entonces es algo bien interesante, ¿no? Sí, claro. Después me voy enterando que el fiscal se perdió un ritual que era entrar a la parroquia de Contla, como me lo describieron para el caso de Santa Cruz, que era el único que podía entrar de pie azotando su vara, los demás de rodillas, frente a la imagen de Jesús del convento. Una imagen que, por cierto, se tiene muy milagrosa para las personas, sobre todo las mujeres o los matrimonios que no pueden engendrar hijos. Se dice que si se la ruegan con mucha fe, les hace el milagro de tener hijos. Nuevamente se descubre el concepto de fertilidad, y la imagen de Jesús del convento uno le entiende que es el que preside el carnaval en Contla.
aún existe el ritual de ir a darle gracias a Jesús del convento el martes de carnaval. Muchos creen que el desfile termina en el centro, no, termina arriba en la parroquia, frente a los pies de Jesús del convento. Se le lleva su cera, su ramo de flores, habla con el mayordomo, se le agradece y pues el fiscal era el único que iba a estar enfrente. Es decir, esa figura de mando con su vara, ¿no? Era el que iba a estar al frente. Entonces, cuando yo me revisto por primera vez de fiscal, me dice uno de los capitanes: oye, pregunta a la gente que si es carnaval y si es burla, ¿por qué llevas una cruz, algo religioso? Aquí nada que ver con eso. O sea, había quedado completamente fuera del imaginario colectivo la figura del fiscal. Hoy ya la gente de Contla, desde el 2014, dice, ya lo sabe, sabe que debe haber un fiscal y que debe llevar un elemento religioso. Entonces, esos son los elementos y yo lo quise rescatar para mi camada. Para terminar esta parte, ¿por qué pedía dinero? Y eso hay que ser un poco más holístico y buscar a veces información que poco o nada tiene que ver con el carnaval. Me dijeron que había un ritual el 20 de mayo que se celebra San Bernardino de Siena en Contla, el santo patrono del municipio de Contla. Que había un ritual llamado las 7 misas. Traían sacerdotes de diferentes partes que al mismo tiempo celebraban una misa en los altares empotrados en los muros laterales del templo parroquial, pero había que sufragar sus gastos. Entonces resulta que el dinero que daban los fiscales, que no eran muchas camadas, unas 4 o 5 camadas exageradamente, ayudaba porque era el dinero del pueblo a través del carnaval para solventar los gastos de los sacerdotes que traían fuera para la fiesta de San Bernardino. ¿Qué pasa? Se hace Concilio Vaticano II y se prohíben las misas, las 7 misas, porque es parte del rito tridentino. Por lo tanto, el fiscal, ¿qué le va a pasar ahí? Pierde parte de su actividad dentro del carnaval. Sigue pidiendo dinero, pero pues ya no tiene obligación de darlo. Se lo queda, la gente ya no le va a dar. Y se va perdiendo el personaje, y además de que me habían dicho, como lo dije en un inicio, era el danzante más viejo, el que sabía cómo hacer las cosas, y una figura de autoridad. Se diluye, desaparece completamente. Entonces decido rescatarlo nuevamente para tener fotos, para mi investigación. Claro. Hoy solamente prácticamente una cámara he visto que no tiene fiscal, que es la Monumental Netza, de la comunidad de sección 9 Colhuaca. Ahí afuera todas las camadas tienen sus fiscales. Retomaron. En muy poco tiempo reapareció algo que había desaparecido de la memoria colectiva. Oh, qué bueno. Y pues para mi camada traté de eso. Y ya para terminar, el personaje desaparece en los 60s. Tengo relatos que me han dicho que los catrines danzaban con guaraches. De hecho, me han dicho que hay gente que rentaba sus zapatos para bailar carnaval. O sea, es algo interesante, así, un catrín y con guaraches iba danzando, ¿no? Dice, o tenían sus zapatos nomás para bailar en el centro. La gente no diferencia entre danzar y bailar, claro, aunque en términos técnicos son conceptos distintos, sí, pero la gente pues lo utiliza indistintamente, ¿no? Dice, había gente que rentaba sus zapatos para bailar en carnaval 3 días. Es algo interesante, ¿no? El fiscal pues llevaba sus guaraches, calzón de manta. La vestimenta de Catrín ha ido adaptándose conforme aumenta el PIB per cápita de los habitantes. Lo van haciendo cada vez más lujoso. Y entonces cuando salgo de fiscal y ya había reconstruido la iconografía, no me gustó, con guarache, calzón de manta. Y dije, bueno, si yo soy el danzante, yo soy el que lo sabe. Claro. Lo que dije, quiero que esta vestimenta se vea elegante como los catrines. Y le volví a meter zapatos de charol, en vez de calzón de manta le metí un pantalón blanco de enfermero, desde médico, no me gustó. Me costó trabajo conseguir pues tela blanca, no es sencillo, ya me mandé a hacer un pantalón más formal. En vez de la camisa de manta, lo cambié por una guayabera con bordados florales, los guantes blancos. Es decir, tratar de hacerlo más elegante. Las plumas, pues me decían que eran plumas pequeñas. Pues ya a investigar, por ejemplo, en las zonas donde utilizan sombreros con pluma, cómo se meten las plumas, dónde conseguir los portaplumeros, que por cierto los hacen en Contla.
fui con un artesano, me dice, pues aquí vienen de Santana, de Totolá, a comprarme. Y ya me enseñó un montón de portaplumeros de media luna. Sí. Y unos bien grandes, muy raros, que no sé para qué son. Dice, pues me los piden, yo los hago. Le digo, ¿vienen de Totolá? Dice, sí, tengo clientes. Yo ando buscando un portaplumas. Un carpintero, ¿dónde me venden portaplumas, no? Dice, sí, es que antes era con cartón, le ponían pegamento, las cosían, así me dijeron. Sí. Dice, pues es que se perdía el fiscal, o sea, eran plumitas pequeñas lo que usaba. Entonces ya le metí pluma más grande para que se vea más atractivo. Y pues lo que hice, y le metí zapatos blancos. Ajá. Para que se viera más elegante. Tratando de conservar la iconografía. Algunos me han criticado, ese no es ahora, curiosamente la gente ahora sí ya sabe, no sé si me lo sepan o no, cuando salgo hasta preguntando, ¿por qué va a haber un elemento religioso acá en carnaval? Pues eso no, está mal. Ahora, no, la figura del fiscal tiene que llevar guarachos, te avergüenzas de tu identidad indígena. Es que el personaje desapareció. Hay que entender también que las asas de carnaval no son piezas de museo, claro. Son elementos vivos. Sí. Y dije, pues seguramente si el fiscal hubiera mantenido su línea de vida hasta el presente, sí lo habrían actualizado el traje. Pues lo actualicé. Qué bueno. Pues gracias. Esa es la parte histórica que nos habla aquí Abraham, aunque nos pasamos ahora un poquito de tiempo, no hay ningún problema. Pues ingeniero, sí. Esta parte tan interesante que se da en lo que ustedes llaman la inauguración de su carnaval, que es la presentación, sí. Del charro, cuando un nuevo personaje, una nueva persona, en este caso de la comunidad, quiere adoptar ese personaje del charro. ¿Cómo se da? Porque he visto que durante el transcurso hay un momento precisamente destinado para revestir a los nuevos que van a ser charros. ¿Cómo es ese proceso? Gracias, profesor, por el espacio. Pues para poder entender esta parte también tendríamos que hablar de los dos grupos, grupo de charros y el grupo de cuadrillas que conforman el carnaval tradicional tepeyano. Si nos vamos a la parte de los charros, su protocolo de iniciación, vamos a llamarlo de esa forma, porque es realmente la terminología que podría darnos una descripción de cómo podría hacerse entender el porqué. El charro es un ser místico, ya está lleno de misticismo en nuestro entorno. Cuando va a transformarse o va a tomar, vamos a decir, por primera ocasión, vamos a decirlo, el voto de charro, normalmente el representante de él puede ser el papá, el hermano, el padrino, se acerca a la comisión que en ese momento hace la organización del carnaval para pedir el espacio y decir, fulano de tal va a tomar por primera ocasión el traje de charro. Y entonces efectivamente dentro de la inauguración se hace el espacio donde va a iniciar el grupo de charros de ese año, que puede ser uno, normalmente son 2 o 3 hoy día, o más incluso. ¿Cómo llegan estos muchachos, estos jóvenes? Llegan con la indumentaria básica, unas botas bien lustradas, con sus cueros también ajustados a la parte de las pantorrillas. La ropa es normalmente de sastre, es de lana de buen tejido, sí. Su chaleco, su camisa también excesivamente blanca, como debe de ser, con aquí la parte roja de los atavios también, pero descubierto el rostro totalmente. Y es que se presentan en ese momento, entran, en el momento que se les llama, entran formaditos, y prácticamente es decir, véanlos bien, porque no los van a volver a reconocer. Véanlo, porque en ese momento entran con el rostro descubierto. Cuando inicia, exactamente, hacen la vuelta también de la entrada con los charros, sí. Ya los ataviados, los que ya llevan su indumentaria original, entran también, pero entran hasta la parte trasera. Llegan, terminan de hacer la entrada, todo el número de la entrada, se forman y en ese momento entran sus madrinas, con arreglos de flores, con lo que sería el paño representante dobladito, todo nuevo, o a lo mejor es una herencia también que acaban de recibir. Y llegan con su careta,
Y en ese momento le ayudan al candidato a vestirse, a revestirse en ese momento. Sí. Inicia la transformación. ¿Sí? Se coloca la careta y todo, listos. Y ahora sí, a seguir con el número de las siguientes cuadrillas de la inauguración. Y a partir de ese momento se dice que no tendría por qué durante el periodo de carnaval descubrirse el rostro. Es interesante ese punto porque cuando nosotros chamacos, ahí andábamos corriendo atrás de los charros, ¿no? Ay, empezó el carnaval. El charro llegaba incluso a caballo, desmontaba y se iba a la casa donde iba a ver el número de la cuadrilla, a bailar, y terminaba, y cuando iban a comer, pedía un sitio específico para que nadie viese que se iba a quitar la máscara para los sagrados alimentos. Y todo el mundo ahí estábamos así, asomándonos. ¿Quién es? ¿Quién es? Se sabía quién era, porque Claro. son vecinos y antes eran contados. Ahora hay mucho más, afortunadamente. Pero en ese momento era quién es y quién lo trae. ¿Ya viste si eso no es? Y todo el mundo, quítense porque ahí viene. Ya se vestía otra vez y salía y otra vez. Hacía su interpretación de las cuadrillas. Pero la idea es que no se quitara la careta, que se conservara esa parte del misticismo del charro. Que eso además, una alegoría, una parodia, también hacia la nobleza, que ese es el sentido de que tiene su participación. Es decir, su ropa por sí misma es ya elegante. Afortunadamente no ha habido ningún cambio o se trata de hacer todos los años como originalmente se tenga en memoria. Afortunadamente hay vestigios, hay trajes tradicionales originales de hace 100 años que todavía están por ahí, de repente los llegan a sacar y todavía se comparan contra los nuevos y normalmente lo que se pretende es que sean una réplica de los originales, que no cambien. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Entonces, después de ello, cuando están en sus evoluciones, llevan parte de la indumentaria metales o monedas más bien de plata, 0720, si se nos permite la economía también, porque tienen un sonido característico cuando van sonando entre sí. Van bailando, van brincando y se escucha el sonido. Que eso hace también, aquí hay dinero, aquí hay riqueza. Y se acercan con la gente de la población a hacer un saludo muy alegre para decir o parodiar que el noble no hacía eso, no saludaba. Y sin embargo, yo sí te saludo y te digo que tengo dinero. Entonces, esa es la parte de salvaguardar también la cuadrilla de los integrantes que son los vasallos o vasallos o las doncellas, que ahí viene la participación ahora de este grupo. Pero no sería importante esto, sino la música original con la cual se interpretan las evoluciones. Si bien hay piezas musicales que son compatibles o son muy escuchadas en las diferentes regiones de Tlaxcala, como la pieza musical 5 de Mayo, en todos los carnavales existe, pero hay unas piezas musicales que son propias, son únicas, de ahí de Tepeyanco, y que incluso son obras artísticas que están hechos en 4 tiempos, que podríamos decir que es adagio, allegro y crescendo, y se repite una de ellas en los diferentes tiempos. ¿Eso qué nos dice? Nos lleva a la interpretación que normalmente los números que hacen los vasallos con sus doncellas es una parodia a una danza, un baile de la aristocracia europea. Puede ser francesa, normalmente, inglesa o española, pero las evoluciones que hacen son balseadas, son muy pausadas y hacen figuras precisamente al ritmo de esas piezas y tiempos musicales. Por eso también luego a veces podrían decir que el carnaval de Tepeyanco podría verse o sonar un tanto pausado, a diferencia de la alegría y la enjundia que se le pone en otros carnavales de la región norte, por ejemplo. Sí. ¿Sí? El de Tepeyanco no, pero tiene su origen y tiene su porqué, y es basado en sus piezas musicales originales que están compuestas de esa manera, en una clara alegoría a la aristocracia europea, que ese es el origen de esas piezas musicales como se interpreta. Pero vamos, espero haber contestado la pregunta. No, sí, sí. Del por qué y cómo se evoluciona, cómo trabaja, cómo funciona, cuál es basado en qué el carnaval de Tepeyanco. A grosso modo, ¿podría haber más detalles? Claro. A lo mejor sí. La comunicación entre ellos,
¿Cómo es? ¿Chiflidos? ¿Culturales? Sí, bueno, para los cambios es bien importante. Cuando estamos en la explanada, de que tiene todos los espacios, normalmente el maestro, el que lleva la cuadrilla, normalmente hace la castaña en los tiempos. Y cuando la suena es que la evolución terminó y hay que hacer el cambio a la siguiente pieza musical. Eso los músicos lo entienden perfectamente, sí. El charro también, todo es con las castañas. Suena la castaña y cambian de posición o inicia la nueva pieza musical. Básicamente es así. Sí hay, de repente el silbido, pero eso, que eso llevaría a que hay que quitarse la careta, que normalmente no es así. Normalmente ya están coordinados para llevar a hacer la pieza. Cuando va a arrancar la pieza musical se dice cuál es y todo el mundo ya tiene presente cuál es el número, cómo se debe interpretar. Y el que los lleva, porque a veces hay hasta 2 maestros, están coordinados con las castañas para hacer las evoluciones. Pero esa es la comunicación que existe. Sí, sí, pues pues sí llama la atención las dos partes, las dos comunidades, porque cada una tiene su forma de cómo hacer una, pues artículos de alguna manera, hacerlos sagrados, ¿sí? Como el caso de Abraham, que su indumentaria para él, pues ya son elementos que él dice, yo quiero así, es gente de la comunidad y lo hace, entonces me voy a revestir de esta manera, y desde ese momento para él toda esa indumentaria se convierte en algo sagrado, porque es algo que él quiere. Y en el caso de los huevos de Tepeyaco, bueno, pues ahí también están todos estos elementos sagrados, porque son míos, son propios. A lo mejor me los regalan mis padrinos, o a lo mejor nada más quiero que vayan a padrinar, pero sin embargo son los que voy a utilizar todo el tiempo. Hay algo bien interesante en esa parte, que es el respeto precisamente hacia la indumentaria. O sea, estamos hablando que son pues prácticamente una representación de una tradición y pues representación de la comunidad, ¿no? Entonces, sí se dice que puedes tomarte algo que te refresque, pero debes tener respeto en la indumentaria que representas. ¿Por qué? Porque no se podría ver un charro tan elegante y después con un desmán de, claro, oye, pues ya se me fue las cervezas y ahora ya estoy, como decimos por ahí, estamos haciendo feo, ¿no? No se trata de ello. No se prohíbe que lo hagas, pero quítate el traje, vete por ahí, ya te cambias y entonces disfruta del carnaval de otra forma, ¿no? Pero sí debe haber ese respeto hacia la investidura. Sí. Eso sí. Pues bastante interesante, hay mucho que hablar de todo esto, ¿sí? No acabamos, yo creo que nos pasamos 2 horas y no terminamos, pero pues es parte de lo que nosotros presentamos a ustedes. Pueden visitar los carnavales. ¿Qué fechas van a ser en Contla? Pues ya empezó desde el viernes, hoy, mañana, el próximo viernes, el sábado, el domingo, que son los días de concurso, el lunes también, el martes de remate, el miércoles en las comunidades de la parte alta de Contla, la octava, el siguiente domingo. Bueno, muchas fechas, vayan ustedes sí, para que vean, a buscar a los fiscales, sí, fiscal aquí del buen Abraham, y las fechas de carnaval. Sí, Tepengo también empezamos, si no estoy mal en la parte de, si me puedes ayudar allá, las fechas. 2 de marzo. El 2 de marzo, ya empezamos también. Hay 2 camadas, la camada del pueblo y la camada primera. Sí. Las dos son interesantes porque la original data hace más de un siglo, la camada primera, conformada por ahí del año 1911, y hay una careta por ahí en fotos que es del 1920, que aún está todavía en función, la utiliza un charro de los que han heredado la vestimenta. Sí. Es camada primera, normalmente ellos son 15 días después, pero como aquí el compañero, pues prácticamente todo el mes también ya es de carnaval, básicamente marzo. Empezamos con todo esto. Camada primera, repito, inició en 1911, hay una excesión de un grupo entusiasta en el 84 y se forma Camada del Pueblo. Camada del Pueblo evoluciona o es diferente porque le ha dado un toque mucho más alegre, mucho más movido, incluso la misma música la modificaron, es una decisión de ellos, no es con la banda original, para darle un movimiento más alegre, de más ritmo según ellos. Es respetable, claro, pero ya no es la original. La original es Camada primera, que ha seguido y conservado tanto la vestimenta, las evoluciones, como la música original, el ritmo. Cualquiera de los dos son bonitos, son nuestras tradiciones, hay que respetar la decisión de cada participante. Sí. Y los invitamos también que nos acompañen, pues ya a partir del día 2, la primera inauguración, para que también, pues también visualicen
cuáles son las evoluciones, los trajes, y que lo que yo dije, pues también lo interpreten en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Nos pasamos de tiempo. Gracias, maestro Abraham, por estar con Muy nosotros. agradecido con la invitación. Gracias, ingeniero Jorge Luis, de verdad. Gracias. Unas personas muy conocedoras del carnaval de su región. Y bueno, síganos sintonizando. Vamos a tener más entrevistas durante este periodo de marzo. Hasta luego, nos despedimos.